Hola a todos, les vengo a hablar un poco de la campaña nacional, hecho histórico muy importante en nuestro país. Esta campaña se divide en fases, tuvo periodo y fueron dos. La primera fase de la campaña nacional abarcó desde el 20 de marzo de 1856 hasta el retiro de las tropas después de la batalla de Rivas el 11 de abril en Nicaragua. Recordemos que esta primera etapa fue muy significativa para el pueblo costarricense, ya que con mucho desconocimiento en armas, sin un ejército establecido, nuestro país defendió con gallardía y valentía nuestro territorio. Pero en la primera etapa, ¿qué enfrentamientos se dieron? Estuvo la batalla de Santa Rosa, que se dio el 20 de marzo de 1856 en Guanacaste, en la hacienda Santa Rosa, hoy Parque Nacional. Este fue el primer momento en que los costarricenses se enfrentaron a los filibusteros dirigidos por William Walker. Esta batalla tardó 14 minutos. En ella fallecieron 19 costarricenses. Seguidamente se da la batalla de Sardinal. En esta ocurre el 10 de abril de 1856 y se da en la frontera con Nicaragua. ¿Por qué? Porque los filibusteros buscaban una opción para ingresar al país por el río Sarapiquí y luego llegar a Heredia, Alajuela y San José. Fue ahí donde el general Florentino Alfaro fue enviado con un grupo para el río Sardinal y ahí fue donde lograron hacer que los filibusteros huyeran en forma definitiva hacia suelo nicaragüense. La última batalla de esta primera etapa fue la batalla de Rivas. Esta ya no se da en suelo costarricense, sino en Rivas, Nicaragua, un 11 de abril de 1856, cuando el ejército costarricense, siguiendo al ejército filibustero, llega hasta Rivas, Nicaragua, donde se encuentra el mesón de guerra, un lugar donde se hospedaban los filibusteros. Ahí es donde, por decisiones de un capitán costarricense, el valiente Juan Santamaría decide dar un paso adelante y quemar ese mesón. De esta forma lograrían que ya los filibusteros se dieran cuenta de que Costa Rica no era algo que se podían apoderar tan fácilmente. Juan Santamaría avanzó herido de muerte con una bala en su pecho hasta llegar al punto donde pudo incendiar ese lugar. Ahí fue donde el grupo de filibusteros huye hacia el norte de Nicaragua. ¿Y qué es la peste del cólera? Vamos a hablar ahorita de esta enfermedad, una enfermedad que marcó la historia de nuestro país porque tuvo grandes consecuencias. Después de la batalla de Rivas, los costarricenses inician su regreso a nuestras tierras. Nicaragua, en aquel entonces, contaba con una gran cantidad de personas infectadas por esa peste. Cuando los costarricenses retornan a suelos de nuestro país, cada uno se va para su casa, pero no tenían ningún control y ya venían contaminados. Lo que se provocó fue una propagación inmensa de la enfermedad. Pero ustedes dirán, ¿qué es la peste del cólera? Bueno, fue una enfermedad asiática que provocaba una infección intestinal. ¿Cómo se originó? Por la contaminación fecal en el agua y los alimentos. ¿Y qué síntomas presentaban las personas que lo tenían? Dolor abdominal, vómito, diarrea abundante y deshidratación, provocando al final la muerte. ¿Y qué pasó con la peste del cólera en Costa Rica? Pues bueno, lamentablemente, en aquellos tiempos muy contrarios a los actuales, existían grandes deficiencias sanitarias, como cuáles: no existía agua potable, la mayoría de personas tomaban agua de pozos, no existían servicios sanitarios. En aquel entonces existían las famosas letrinas, que eran los servicios o los huecos, digámoslo así, que habían fuera de los hogares donde las personas hacían sus necesidades. Dichos residuos no tenían ningún tratamiento, entonces eran grandes focos de contaminación.
existía un alto grado de desnutrición, mucha pobreza, mínimos hábitos de higiene. Allí no se lavaban las manos, no tenían la costumbre de bañarse todos los días, por la misma situación de que el agua potable no estaba como ahorita, que abrimos la llave y nos sale nuestro chorrito de agua. Y también en aquel entonces existía una deficiente atención hospitalaria, es decir, los centros médicos no eran que había un EVAIS en cada pueblo, que había un hospital central, no, antes no, era tal vez 1 o 2 lugares, o tal vez médicos que atendían a las personas en sus hogares. ¿Y qué provocó la peste del cólera en Costa Rica? Pues la muerte de 10.000 costarricenses, 10.000 personas, donde la población no era como ahorita, que es de millones, no. En aquel entonces la población era de cientos de miles y se murieron 10.000 personas a causa de esta enfermedad. La segunda fase de la campaña nacional inicia con la toma de la vía del tránsito. Y les cuento, la vía del tránsito fue la única batalla naval que nuestro país ha tenido. Y finaliza con la rendición de William Walker. Recordemos que William Walker era el que dirigía a los filibusteros. Y dirán ustedes, ¿qué es la toma de la vía del tránsito? Pues bueno, el ejército de Costa Rica, dirigido por nuestro presidente Juan Rafael Mora, se unió al ejército de Guatemala, al de Honduras y al de El Salvador. De esta forma se construye o se arma el ejército centroamericano, quien en esta segunda etapa de la campaña nacional le da una pelea al ejército filibustero y no le permite apoderarse de nuestras tierras. Esa lucha se dio en Nicaragua. Recordemos que en Nicaragua este señor William Walker tuvo un gran poderío y tuvo una gran potestad para tomar decisiones, donde le facilitaron recursos para que él tratara de hacerlo. Sin embargo, el ejército centroamericano valientemente dijo no, no a la esclavitud, no a la explotación por parte de los Estados Unidos. En este mapa pueden observar el recorrido o los puntos claves donde se dieron las diferentes situaciones con respecto a la toma de la vía del tránsito. ¿Y qué era en sí la vía del tránsito? Era un recorrido sobre el río San Juan en el que los filibusteros se recargaban sus municiones, alimentos y hasta dinero que era enviado por parte de las personas en Estados Unidos, que hacían que el William Walker y su ejército tuviera los recursos para seguir luchando. El primer punto que se toma es San Juan del Sur. San Juan del Sur es tomado inicialmente para bloquear la llegada de municiones. Seguidamente se toma en otro punto que fue la Trinidad, Castillo Viejo, el Fuerte San Carlos y el último punto que se toma fue San Juan del Norte. De esta forma, el ejército costarricense y centroamericano, porque ya éramos parte de él, le bloquea a William Walker toda la entrada de suministros para abastecimiento. Por lo tanto, al verse de esta forma derrotados, deben huir, dando un nuevo éxito al ejército centroamericano. Pero al hablar de campaña nacional no podemos dejar de lado a los héroes y a las heroínas que defendieron nuestra patria hace 164 años. ¿Quiénes son algunos de esos defensores? Porque no los podemos mencionar a todos. José María Cañas Escamilla. Don José María Cañas fue un comandante general del ejército costarricense. Fue el encargado de la situación limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Por lo tanto, el tratado actual que tenemos de límites con nuestro vecino país lleva el nombre de Tratado de Límites Costa Rica-Nicaragua, Cañas Jerez. ¿Por qué Cañas? Porque fue don José María quien estuvo como intermediario. También don José Joaquín Mora Porras. Don José Joaquín era hermano del presidente Juan Mora Porras.
también fue general del ejército. Tuvo gran participación, comandante del ejército centroamericano. Era un hombre con gran disciplina, muy esmerado y amante de la patria. ¿Y quién nos recuerda a Francisca Pancha Carrasco? Claro, doña Pancha Carrasco, una mujer todoterreno. Se fue como cocinera, auxiliar de enfermería, llevó para acá y para allá municiones, lavó ropa, remendó los vestidos, cantó, censó muertos, escribió cartas, sepultó a los fallecidos. Atendió a las personas que fueron afectadas por la peste del cólera en su retorno a nuestro país. Fue condecorada como una mujer honorable en el gobierno de Rafael Mora Porras y hasta la fecha es una heroína de nuestro país. Murió en 1890. También don Juanito Mora. Don Juan Rafael Mora Porras, nuestro presidente, quien tomó las mejores decisiones de la época, donde se dio cuenta de que el país estaba en peligro, dijo: no permitimos que los filibusteros esclavistas del norte vengan a robar la paz de un país. Desde ese momento Costa Rica representó patriotismo y lo representó en manos de Juan Mora, cuando tomó esas decisiones de decir no y vamos a defendernos, y así lo hicieron. Cabe destacar que tanto José María Cañas, José Joaquín Mora como Juan Mora Porras fueron expulsados del país. En cambio, después de la campaña nacional, se dieron movimientos políticos que llevaron a que fueran expulsados. Ellos se fueron para El Salvador. Tiempo después, se les dice que pueden regresar sin ningún problema a nuestro país, pero lamentablemente fue una trampa. Cuando llegaron a desembarcar en Punta Arenas, los estaba esperando el ejército costarricense y fueron fusilados. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar de Juan Santamaría. Juan Santamaría, vecino de Alajuela, el encargado del tambor del ejército. Él marcaba el paso de nuestro ejército. Eso le llamaban. Quien, por amor a su patria y pensando en su madre, porque eso lo pidió, nunca descuiden a mi madre, tomó la decisión más importante que se puede tomar: decir, aquí estoy por mi país, aquí estoy por Costa Rica. Y dio ese paso adelante, una tea en su mano, una antorcha encendida, dijo: yo termino con esto. Y avanzó, como lo dice su himno, y avanza el fuego homicida. Lo hiere en el pecho, y así Juan Santamaría, con esa herida en su pecho, avanzó hasta que logró quemar el mesón de guerra. De esta forma, los filibusteros huyeron y Costa Rica no permitió que ninguna idea esclavista se apoderara de nosotros. Al igual que hablar de los héroes o heroínas, hablamos de los filibusteros, los contrarios. Pero solamente le voy a hablar de el famoso William Walker. ¿Pero quién era William Walker? ¿Y por qué tenía tantas ideas y tanto poder? Pues bueno, William Walker era un hombre estadounidense nacido en Tennessee. Ven cómo tenía estudios: era médico, periodista, abogado, esclavista. En su mente tenía ideas de dominar, de poder, de esclavizar. Fue presidente de Nicaragua por un periodo. Recordemos, como les hablaba al inicio, que este país le abrió las puertas y le dio recursos para que él creciera en esa idea de dominación y de esclavismo. Fue vencido por el pueblo costarricense y luego por el ejército centroamericano. En 1860 fue fusilado en Honduras. De esta forma, los héroes y heroínas de nuestro país representan todos los valores que por años los costarricenses hemos llevado en nuestro corazón y que por generación en generación se transmite en nuestra sangre. Patriotismo, valentía, amor al prójimo, respeto, cooperación, sencillez,
humildad, deseos de libertad. De esta forma, un pueblo descalzo, un pueblo humilde, tomó la decisión y gracias a ellos, hoy podemos decir que Costa Rica es una nación libre.